Pucha, la plata te llega siempre, como todos ganan cuando se saca una obra. Sí. En un contexto de incertidumbre política por la renuncia del presidente, el futuro de la economía es una preocupación para todos los peruanos y los especialistas tienen mucho que decir respecto al rumbo que deberá asumir la eventual gestión de Martín Vizcarra. En cuanto afectará la dimisión de PPK al bolsillo del peruano de a pie, Manco Sanconetti, Alberto Adriancén y Pedro Franque comparten su análisis. Para el economista experto en temas energéticos Jorge Manco Sanconetti, la incertidumbre política no generará una gran afectación por la responsabilidad macroeconómica del Perú en los últimos tiempos. Una afectación más por la incertidumbre y las expectativas, pero gracias a la fortaleza macroeconómica que tenemos, con una inflación un poco más del 3%, con una deuda pública no más del 25% del PBI, con un crecimiento modesto de 3.5, pero que es superior al de la región, a las reservas internacionales que tenemos, que son más del 40% del PBI. O sea, la fortaleza macroeconómica, felizmente, no se afecta por esta coyuntura de crisis política. Su colega Pedro Franque, profesor principal de la Universidad Católica, también postula que por lo hecho desde el 2001 gozamos de un colchón. Sin embargo, recomienda actuar con celeridad en cuanto a la renegociación de contratos claves vinculados a Odebrecht, como el caso del aeropuerto de Chincheros. Tenemos que seguir atados a los contratos tramposos con Odebrecht y las demás constructoras, que esos contratos evidentemente tienen coima y son un perjuicio para el Estado peruano. No podemos seguir con ellos salvo que haya una renegociación, un replanteamiento de las reglas de juego. Como en el caso del aeropuerto de Chincheros, hay que cortar los contratos que no corresponden, pero hay que rápidamente restablecer las licitaciones, volver a establecer los contratistas. Y creo que mientras tanto también hay que multiplicar la inversión pública de los... Para el decano de la Facultad de Economía de la UPC, Carlos Adriancén, la crisis política no generará un impacto significativo. Cuestionó la falta de innovación del Ejecutivo para generar políticas públicas y criticó el alza del sueldo mínimo a 930 soles. No se quieren formalizar. A ver, en la declaración que nunca entenderé de la ministra de Economía saliente respecto a sus logros. En contraposición, Manco Sanconetti sostuvo que el alza del sueldo mínimo sí es una medida saludable. Punto positivo. ¿Por qué? Porque ese incremento del salario mínimo se ejecuta, se gasta en el país, en el mercado interno. La gente, el peruano, el que recibe su salario mínimo, va a tener un poco más de poder de compra. Entonces, esto hay que verlo por el lado reactivador de la economía. Otro ítem fundamental es el devenir del tipo de cambio. Cuando el presidente se disponía a renunciar, hubo variaciones. El precio del dólar cerró el miércoles con una baja de 0,46%, su nivel más bajo en casi un mes. Esto abre la interrogante sobre si el índice de la tasa de interés del BCR y sus políticas son correctas. Ha ido rebajando la tasa, pero muy lentamente a lo largo del año y sin duda muy atrás de lo necesario, como lo demuestran las cifras de empleo, la pérdida de 160.000 empleos el año pasado. Es evidente que la economía no está marchando bien y que requiere un impulso, y la moneda, el crédito son un elemento, no el único, pero un elemento para reactivar la economía. Entonces, los datos muestran que la política del BCR ha sido errada, ha sido insuficiente. Y creo que está muy claro de que hace falta una política mucho más fuerte de reducción de tasa de interés y de facilitar el crédito para que la construcción de viviendas, para la venta de productos. Al respecto, Adriancén señala que el tema central no es la tasa, sino la estrategia del BCR en materia monetaria. Ante cualquier desequilibrio es la tasa de interés, que nominalmente es estable, pero en términos reales muy alta. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene un tipo de cambio Taipá, controlado, baratito, pero que afortunadamente, gracias a la reducción de la inflación en los últimos meses, se ha asociado este control con una ganancia tanto en la posición de cambio como en el valor real del dólar en términos multilaterales. Por lo tanto, tenemos una moneda local más cara, justo cuando no necesitamos tener una moneda local más cara. Un tema polémico es el de la inversión pública en un clima de desconfianza por la corrupción inmersa en grandes contratos en todos los niveles del gobierno. Para Adriancén, urge disminuir la inversión pública, que en 2017 creció 8,7% respecto al 2016. Y disposiciones diversas
que hacen carísima la formalidad en el Perú, y una medida tan populachera y poco inteligente como elevar la remuneración mínima vital, insisto, muy popular, le permite no hacer nada de fondo, nada que de verdad eleva la productividad, no de las empresas como dice ella, sino de los trabajadores. Lo que es relevante en términos de remuneraciones no es la productividad de la empresa, sino del trabajador. Las empresas son entelequias, las personas son las que existen en la economía. Muy interesante. Vamos con el segundo ítem, que era sobre la inversión pública. En cuanto a la inversión pública, Franque se opone a la idea de Adriancén y asegura que pese a la incapacidad de gobierno para ejecutar proyectos, la clave está en descentralizar los montos de inversión pública y darle la posta a las regiones. El gobierno te voy a dar todo, cuando el gobierno ni siquiera podría pagar una educación adecuada para todos los peruanos que tienen a sus hijos en el sector público, porque para que sepas, por cada $100 que gasta un gringo en educación primaria, nosotros gastamos 3. Y en secundaria, 3. Y en educación universitaria, 3. Y darle a nuestros hijos educación pública de calidad al nivel competitivo de un país del primer mundo es Otro de los grandes retos guarda relación con megaproyectos estratégicos con miras al Bicentenario. El gasoducto del sur y su licitación estancada es un tema pendiente. Tenemos que seguir atados a los contratos tramposos con Odebrecht y las demás constructoras, que esos contratos evidentemente tienen coima y son un perjuicio para el Estado peruano. No podemos seguir con ellos, salvo que haya una renegociación, un replanteamiento de las reglas de juego. Como en el caso del aeropuerto de Chincheros, otro hay que cortar los contratos que no corresponden, pero hay que rápidamente restablecer las licitaciones, volver a establecer los contratistas. Respecto a la minería, hay gran expectativa por el proyecto Michiquillay. La nueva gestión de Vizcarra tendría la responsabilidad de viabilizar la ejecución de grandes proyectos. Pese al alza del cobre en el mercado internacional, hay una gran parálisis como el caso de Quellaveco y de Tía María. Para reactivar ese gran proyecto, esa inversión con transparencia, sin corrupción, donde el Estado tiene que jugar su papel. El Estado tiene que invertir en el gasoducto del sur y dárselo, transferirlo a un privado, porque así nuestros hermanos de Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua, Puno puedan acceder a un hidrocarburo barato, a un hidrocarburo ambientalmente amigable. La diversificación productiva también es una deuda de Kuczynski que Vizcarra deberá asumir. Se va a mover lentamente y que no podemos estar esperando, ¿no?, a que dentro de 2 o 3 años comience a construirse Michiquillay o otro proyecto. Lo que tenemos que hacer es reactivar la inversión en la industria, en la agricultura, en la ganadería, ¿no? Para eso hace falta otra política económica que ponga impulso a la diversificación productiva. Nadie tiene una esfera de cristal para saber si el bolsillo de los peruanos estará más vacío o lleno en lo que resta del gobierno. Pero hay muchos retos definidos por afrontar. Urge gastar mejor, urge limpiar la institucionalidad peruana. Tenemos policías que no persiguen, jueces que no juzgan y fiscales que no acusan. Y sin eso difícilmente va a caminar una economía de mercado. Kenneth Vargas, Noticias en Digital. Pucha, la plata te llega como todos ganan cuando se saca una obra. Sí.